este domingo tenemos un texto sumamente interesante. Es el capítulo 10 de San Marcos, versos 17 al 30. ¿Por qué digo yo que es sumamente interesante? Porque encontramos ahí la pregunta, diríamos, más importante de la vida. Es una pregunta crucial, una pregunta esencial, una pregunta fundamental y una pregunta decisiva, como digo, para toda la vida. No es solamente preguntándonos por algún otro aspecto de la vida, sino que es para toda la vida, con un escenario que coloca San Marcos que nos invita a descubrir precisamente qué sentido le estamos dando a la vida. San Marcos ambienta este texto en una escena o con una escenografía especial. Llega alguien corriendo, no se dice quién es un espontáneo, nadie lo llamó. Llegó corriendo como ansioso y le planteó al Señor la pregunta, como decía ahora, más importante que se puede poner a alguien en la vida. Maestro bueno, ese es el título que le da. ¿Qué debo hacer para tener la vida eterna? Otros traducen para alcanzar la vida eterna. Como digo, esto es lo principal en la vida. Hay muchas decisiones que son importantes, importantísimas, que se plantea un joven. Es, por ejemplo, ¿qué voy a hacer en la vida? ¿Qué profesión voy a tener? ¿O qué oficio voy a desempeñar? Este tipo de cosas porque se trata de toda la vida. Otra pregunta importante es ¿con quién voy a compartir mi vida? ¿Con una comunidad? ¿Con una pareja? ¿Y cómo debe ser esa pareja? Porque es para toda la vida. Y esta pregunta no solamente es para toda la vida, sino que es para la vida eterna. ¿Cómo alcanzar la vida eterna? No hay pregunta más importante que esta. La escena es igualmente atractiva. Alguien que busca al Señor, que lo llama maestro y que lo adjetiva como bueno. Estamos en el Evangelio de San Marcos y la respuesta del Señor tiene un gran sentido en el contexto de todo el Evangelio, porque el Señor le dice, ¿por qué me dices bueno? Uno solo bueno hay, que es Dios. ¿Y por qué digo que tiene valor en el contexto de San Marcos? Porque el Evangelio de San Marcos tiene un objetivo de presentar a Jesucristo. Lo encontramos en Marcos 1:1 cuando dice inicio del mensaje bueno de Jesús ungido, el Hijo de Dios. Y todo el Evangelio se enfoca a presentar a Jesús como el Hijo de Dios. De modo que cuando el Señor dice solamente Dios es bueno, estará colocándose precisamente en esa situación de que como Hijo de Dios es bueno. Sin embargo, no avanza más ahí en este tema. Y la respuesta del Señor es una respuesta clara y práctica. Evoca los mandamientos, menciona unos mandamientos y este que se acerca aquí, este espontáneo anónimo, dice, todo eso lo he guardado desde mi niñez, lo cual sigue en el ambiente de inicio de este texto. San Marcos da una anotación y es que el Señor lo miró con amor, lo miró con cariño. Era una persona realmente admirable, alguien que quiere alcanzar la vida eterna y que ya empezó a trabajarla con el cumplimiento de los mandamientos. Pero aquí viene como el paso a una segunda parte de este texto. Y el Señor pues dice, obviamente, elogia que este joven, algunos dicen que joven, porque pregunta por la vida eterna, pero en San Marcos no dice qué edad tenía, ni da una aproximación. El Señor dice, ve que es rico, y le dice, te falta una cosa. ¿Qué es? Debe ser como el gran interrogante de este personaje. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y ven y sígueme. Lo que el Señor promete es, tendrás
un tesoro en el cielo. Podríamos decir que este es el evangelio que nos indica cómo ganar un tesoro, cómo obtener un tesoro. Hay mucha gente que piensa en ganarse el baloto, la lotería, en encontrar un tesoro. Aquí el Señor dice, aquí está el tesoro. Pero es extraña la reacción que viene. Este espontáneo se retiró porque no pudo con esta petición del Señor y se retiró triste. Aquí viene entonces, digamos, en esta pregunta que hace el joven en la propuesta que le hace el Señor y en el camino que indica para encontrar la vida eterna, hay que cumplir los mandamientos y darle lo que se tiene a los pobres. Esa es la manera de encontrar el tesoro en el cielo. Esto pues sorprendió a este personaje. Y vino la enseñanza del Señor que está con los discípulos. El personaje se fue, quedó el Señor con los discípulos. Y el Señor habla de la dificultad que alguien rico, así aparece, entre en el reino de los cielos, encuentre ese tesoro. Ya tiene riquezas, pero es bueno tener el tesoro celestial, el tesoro eterno. Da una comparación que es curiosa. Es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Estas palabras del Señor han tenido algunas explicaciones. Algunos dicen que la palabra camello indica un hilo muy grueso, una especie de lazo que obviamente es difícil que entre por el ojo de la aguja, pero podríamos decir, bien, se puede desbaratar y entraría por el ojo de la aguja, así desbaratándolo. Otros dicen, no, camello es camello, pero ojo de la aguja es una puerta pequeña para que no entren las cabalgaduras. También puede ser válida esta explicación. Y diríamos, bueno, no entra la cabalgadura, pero yo sí puedo entrar. Sin embargo, la reacción de los discípulos nos deja entender que camello es camello y aguja es aguja. Porque vino una reacción de sorpresa aterradora. Entonces, ¿quién se va a salvar? Es decir, ya estamos condenados, ya estamos perdidos todos. Y esto da lugar a pensar que la comparación del Señor es clara y cierta. No se puede entrar al reino de los cielos. ¿Quién va a poder entrar con esas condiciones al reino de los cielos? Y es cierto, diríamos que hasta aquí podríamos quedar todos con el mismo asombro de los discípulos y tal vez con la misma tristeza del espontáneo que se presentó allí, anónimo. Sin embargo, el Señor abre una luz, abre la puerta, podríamos decir, para que se pueda entrar. Porque dice que lo que es imposible para nosotros es posible para Dios. Para Dios todo es posible. Y con esto ya nos abre la esperanza para, diríamos, responder a esta pregunta esencial, fundamental, que aparece en el texto del Evangelio. Desde esta perspectiva, Simón toma la palabra y dice, bueno, es cierto, no tenemos dinero, no somos ricos, porque lo hemos dejado todo por ti. Viene entonces la promesa del Señor, el que deje casa, hermanos, hermanas, propiedades, etcétera, va a recibir una gran recompensa. No habla del tesoro celestial, pero sí habla de una gran recompensa y es una promesa para todos. Este texto, decimos, es impactante y es curioso. Y si nosotros nos hacemos la misma pregunta hoy, que vale la pena hacerla, ¿qué he de hacer
para alcanzar la vida eterna, es posible que tengamos proyectos, que tengamos algún plan, que como este espontáneo, digamos, bueno, yo he guardado los mandamientos, he cumplido todos los mandamientos y entonces voy a entrar al reino de los cielos. Sin embargo, la palabra del Señor queda pesando y queda pesando bastante fuerte. Vende lo que tienes y dalo a los pobres. En el fondo podríamos decir que hay más allá de una interpretación literal, hay un elemento que está en lo profundo del texto y digamos en lo profundo de la respuesta del Señor. Y no es tanto el tener o no tener dinero. Generalmente la riqueza la asociamos con la idea de dinero y el Señor habla del tesoro, sino en la actitud de apego, de aferrarse a el dinero y al poder, podríamos decir, que ofrece este mundo. A veces el poder también nos enceguece. El ídolo del dinero, allá en San Mateo aparece con el nombre de Mamón, y el ídolo del poder aparece en el Antiguo Testamento con el nombre de Moloc. Idolatrías. El punto está en la idolatría. No podemos hacer del dinero o de las cosas materiales un ídolo. Para nosotros, la única adoración, la auténtica adoración es el Señor, es la búsqueda del Señor, a través de los mandamientos, sí, pero fundamentalmente a través de la misericordia, que es una manera como podríamos traducir la petición del Señor al espontáneo anónimo. Te falta una cosa. Vende lo que tienes y dalo a los pobres. Ese vende lo que tienes implica no te apegues a lo que tienes. Sé generoso, sé espléndido con los pobres, con la gente que necesita, con la gente que no tiene el dinero suficiente. Esperemos que esta pregunta que plantea el texto de hoy, que repito una vez más, es la pregunta fundamental de la vida, nos toque el corazón. Tomémonos un tiempo para meditarla, para profundizarla, para apropiarla, de modo tal que podamos responder al Señor según el planteamiento que su palabra nos hace hoy. Que el Señor los bendiga a todos.